Hasta hoy nuestra historia solo registra la existencia de dos únicos ataques nucleares reales. Pero a pesar de que solo existen dos, no podrían haber sido más diferentes entre sí. Y ya vimos cómo se realizó el ataque a Hiroshima y se llevó a cabo completamente según lo planeado. Y ahora vas a conocer los detalles del bombardeo a Nagasaki. Así que quédate para aprender todo eso con la sala de guerra. Conmemoramos 80 años de los bombardeos atómicos y la sala de guerra te llevará por esa historia. ¿Cómo es? Puedes participar, solo tienes que unirte a nuestra misión Átomo que sale en octubre rumbo a Estados Unidos. Te llevaré a ver el avión que lanzó la bomba atómica, el B-29 Enola Gay, en el Museo Smithsonian Aerospace de Washington. Y después vamos a ir a Nuevo México, donde todo sucedió en ese verano de 1945. Vas a conocer Los Álamos, la ciudad donde se desarrolló la bomba atómica. Vamos a la casa de Roberto Oppenheimer y también al sitio de pruebas Trinity, que está dentro de la base militar de White Sands y solo abre para turistas una sola vez al año. Solo Sala de Guerra te llevará ahí, donde veremos el pináculo del punto cero de la primera explosión atómica. Vamos a ver el rancho McDonald donde se ensambló la bomba atómica. Si aún no sabes los detalles o no viste nuestro video, haz clic aquí arriba para verlo después de este. Porque fue en la noche de ese día en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, que el presidente Harry Truman dio su histórico discurso, anunciando al mundo entero que Estados Unidos había logrado una bomba atómica funcional. Y lo que se había lanzado contra Japón esa mañana había sido precisamente esa arma, un arma definitiva capaz de destruir toda una ciudad de una sola vez, y que por lo tanto no había ninguna esperanza para Japón en ese conflicto. Entonces Truman pidió una vez más, exigió una vez más que los japoneses se rindieran de inmediato. Y fue justamente al escuchar ese discurso aquí por la radio que las autoridades japonesas empezaron a considerar que habían sufrido el ataque de una bomba atómica. De verdad. Eso porque en ese mismo día 6, la confusión reinaba en Japón, porque nadie sabía realmente lo que había pasado en Hiroshima. Esa tarde, un oficial japonés tomó un avión y aterrizó en Hiroshima. Regresó con la noticia de que la ciudad había sido destruida. Así que muchos empezaron a pensar en bombas atómicas. Solo cuando Truman habló todo quedó claro. Al día siguiente, sin embargo, los japoneses tuvieron la prueba por su propia cuenta, porque enviaron a Hiroshima al doctor Yoshio Nishina, que hasta entonces había sido la figura clave del programa nuclear japonés. Para entenderlo mejor, da clic en nuestro video arriba y conoce los detalles. Y Nishina y su instrumentación hizo varias mediciones entre los escombros y afirmó categóricamente que Hiroshima fue destruida por una bomba atómica. Esa noticia, al ser informada a los miembros del Gran Consejo Militar, o Consejo de los Seis Grandes, provoca la conocida respuesta del almirante Soemo Toyoda, jefe del Estado Mayor de la Marina Imperial japonesa, sobre si realmente creía que ese era el caso, y que los estadounidenses habían usado un arma atómica en Hiroshima. Solo podrían tener esa arma atómica porque habrían usado todo el uranio fisionable del planeta. Toyoda obviamente no sabía nada sobre el refinamiento de uranio, pero esa respuesta japonesa, o cualquier falta de respuesta a las demandas de rendición de Truman, quedó clara para el mando estadounidense allá en las Marianas, y justamente ese mando estadounidense. La mañana del día 7, en la isla de Guam, en el cuartel general del general Curtis LeMay, para autorizar y discutir los detalles de un segundo bombardeo atómico. Ese día estaban el general Carl Spaatz, jefe de las Fuerzas Aéreas Aliadas en el Pacífico, y el almirante Purnell, del Pentágono, el general Farrell, subdirector del proyecto Manhattan, y también el coronel Paul Tibbets, comandante del grupo compuesto, el presidente capitán de armamento del proyecto Manhattan. Era el armero de la bomba Little Boy lanzada en Hiroshima. En esa reunión, LeMay autoriza el lanzamiento de la segunda bomba atómica, y Parsons dice que ese segundo dispositivo, el dispositivo de implosión, el Fat Man, estaría ensamblado
y listo para usarse en agosto. En ese momento, Paul Tibbets interviene y dice que un frente de mal tiempo que se esperaba que durara 5 días se instalaría sobre Japón a partir de agosto. Y por lo tanto, la segunda misión atómica tendría que adelantarse 48 horas, para el 9 de agosto. El plazo de 2 días era muy corto, pero Dick Parsons aceptó y dijo que pondría la bomba en marcha. En esa reunión se decidió poner la segunda misión atómica bajo el mando del mayor Charles Sweeney, comandante del escuadrón de bombardeo 9-3 del grupo 509. Charles Sweeney pilotó su B-29 The Great Artist como aeronave de instrumentación científica en la misión a Hiroshima, y siendo el comandante del propio escuadrón de bombardeo del grupo compuesto, era la elección lógica para comandar esa segunda misión. Pero muchos problemas de la misión de Nagasaki comenzaron justamente por ese adelanto en el tiempo de ese plazo bastante corto, de apenas 2 días para la preparación y el lanzamiento de la misión. Porque por eso, toda la instrumentación científica del avión de Charles Sweeney, el Great Artist, no pudo ser removida a otra aeronave. Por lo tanto, Charles Sweeney tuvo que intercambiar de aeronave con un colega suyo, el capitán Frederick Bock. Así, Sweeney voló en la misión de Nagasaki el B-29 Boxcar, es decir, el carro de Bock de Frederick Bock. Y la tripulación original de esa aeronave fue entonces transferida a la aeronave original de Sweeney, el The Great Artist, mientras que la tripulación de Sweeney fue transferida al Boxcar. El 8 de agosto, la Fat Man, la bomba de plutonio, es declarada lista al final de esa mañana. Todo ese procedimiento fue bastante apresurado para el montaje del dispositivo y terminó generando la instalación incorrecta de una parte del cableado para la detonación del propio dispositivo. El error en el cableado se detectó y corrigió justo antes de cargar la bomba en la aeronave, al final de esa noche. Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Shigenori Togo, ordena a su embajador en Moscú, Naotaki Sato, que solicite a Vyacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de Stalin, que la Unión Soviética intermedie negociaciones de paz entre Estados Unidos y Japón. Pero la respuesta de Molotov a Sato es bastante diferente de la que él está esperando. Molotov afirma que Japón podría entrar en guerra con la Unión Soviética en las próximas 24 horas. Y de hecho, apenas 2 minutos después de la medianoche del 8 al 9 de agosto, la Unión Soviética invade Manchuria. La radio, antigua y cubierta por una razón importante pero valiente. Detállame. Americana Saipan en las Marianas comienza a hacer transmisiones repetidas cada 15 minutos para Japón. Estos mensajes están dirigidos a alertar a los civiles japoneses sobre la posibilidad de ataques atómicos en varias ciudades del país. Y una de las ciudades que recibe esta alerta es Kokura, ubicada en la isla de Kyushu y que alberga un gran arsenal del ejército imperial japonés. Nadie en Japón lo sabía todavía, pero Kokura había sido designada como el objetivo principal de la segunda misión atómica, y esa segunda misión atómica, entonces, estuvo compuesta por 6 aeronaves, a diferencia de la primera misión, que tenía 7. Esto se debe a que el grupo de objetivos al suroeste de Japón se alejaba bastante de Niigata, la otra ciudad designada para ser un objetivo atómico, que estaba mucho más al norte y requeriría todo un nuevo conjunto de navegación. Entonces, en esa segunda misión atómica solo se utilizaron 2 objetivos, uno primario y uno secundario, siendo el primario la ciudad de Kokura y el secundario la ciudad de Nagasaki. El B-29 Enola Gay sobrevolaría Kokura y el Lagging Dragon Nagasaki. Y acompañando al Boxcar estarían The Great Artist, una vez más repitiendo su papel como aeronave científica, y Big Sting como aeronave de registro audiovisual. Por último, el B-29 Full House permanecería en tierra en Iwo Jima como un reemplazo para el Boxcar. En caso de que esta aeronave tuviera algún problema mecánico, pero un cambio de último momento en la planificación dejaría a esta aeronave suplente completamente fuera de la jugada, sin posibilidad de reemplazar al Boxcar. Esta vez, sin embargo, el destino jugaría en contra de la misión atómica,
porque había muchos riesgos involucrados. En esa única aeronave que llevaba a Fat Man, el armamento era nuevo. La tripulación había sido cambiada de aeronave y el clima también influiría en el desenlace de la misión. Antigua. Tres aeronaves principales, es decir, la aeronave de ataque, la aeronave de reconocimiento fotográfico y también la de instrumentación científica. Pasó de Iwo Jima a Yakushima, una isla justo al sur de la isla de Kyushu, en Japón, pero como puedes notar, mucho más lejos de las Islas Marianas que Iwo Jima. Otro punto importante que también anunció Tibetes fue que la altitud de crucero de la misión subiría de 1000 metros a 5500 metros, precisamente por el mal tiempo. Este nuevo techo más alto no solo consumiría más combustible, sino que también añadiría una complejidad extra para las tres tripulaciones, al encontrarse a una distancia tan grande del punto de partida. Tibetes estaba al tanto de eso e instruyó a Sweeney a no esperar más de 15 minutos a los otros aviones sobre Yakushima antes de dirigirse al objetivo, fuera el primario. Por último, Paul Tibetes instruyó a Charles Sweeney a realizar el bombardeo únicamente de forma visual y no por radar, debido a las imprecisiones que ese método podría causar. A las 2:15 am, la tripulación del Boxcar aborda la aeronave. Pero entonces el ingeniero de vuelo John Kurachek descubre que una de las bombas de combustible de la aeronave no está funcionando, lo que significaba que cerca de 2.400 litros de combustible que ya estaban en la aeronave no podrían ser utilizados. Además de reducir el alcance de la aeronave, también sumaría peso innecesario al Boxcar. Toda la tripulación sale de la aeronave mientras Sweeney y Tibetes discuten qué hacer. El cambio de la bomba de combustible del Boxcar tomaría horas en realizarse. Cambiar la bomba atómica de aeronave también sería un procedimiento complejo, pues ya estaba totalmente armado, solo con los pasadores de seguridad en su lugar. Considerando que la bomba atómica se montó en tiempo récord, se decidió no retirarla del Boxcar. La misión continuaría, a pesar de la bomba de combustible dañada, pues el combustible restante se consideraba suficiente para realizar el bombardeo del objetivo, primario o secundario, de acuerdo con lo que se había planeado. Siendo así, a las 2:58 de esa mañana, Enola Gay y Legging Dragon, los aviones meteorológicos del objetivo primario y secundario despegaron de Tinian rumbo a la oscuridad. Luego, el Boxcar encendió motores y fue llevado al punto de partida en la pista norte de Tinian. De madrugada, nuevamente sobrecargado, el BX-6, llevando la bomba atómica, despegó de Tinian rumbo a una ciudad japonesa. 2 minutos después de eso, a las 3:51 de la madrugada, el The Great Artist, el avión de instrumentación científica, también despegó. 2 minutos después, a las 3:53, el Big Sting, avión de fotografía, también despegó. Dentro del Boxcar, tras 13 minutos de vuelo. A las 4 de la mañana, el comandante Fred Ashworth, el armero de la Fat Man, le anuncia a Charles Sweeney que va a ir al compartimiento de bombas para retirar los tapones de seguridad de la Fat Man. Desde ese momento, la Fat Man quedó lista para usarse. A las 9:10 am, el Boxcar llega al punto de encuentro en Yakushima y encuentra al The Great Artist. Pero el Big Sting simplemente no aparece y nadie sabe dónde está el avión. En ese momento, Charles Sweeney sube 1000 metros y circula la isla esperando al Big Sting Charles Sweeney. Entonces toma una decisión con gran impacto durante la misión. Él decide esperar al Big Sting durante 40 minutos, en vez de los 15 minutos que Paul Tibetes había instruido justo cuando llegaron sobre Yakushima. Tanto el Enola Gay sobre Kokura como el Legging Dragon sobre Nagasaki anuncian que ambos objetivos tienen condiciones visuales aceptables para el ataque.
O sea, en ese momento todo indicaba que Kokura sería de hecho el objetivo primario de la segunda misión atómica. Ahora usaré Maps para aclarar cómo ocurrieron los eventos de esa mañana. Porque finalmente a las 8:50 de la mañana, sobre todo sobrevolando la isla de Yakushima en círculos, Charles Sweeney finalmente decide ir hacia el objetivo primario. Y ese objetivo primario es la ciudad de Kokura, hoy conocida como Kita-Kyushu, aquí al norte de la isla de Kyushu. Entre que Enola Gay sobrevoló la ciudad y reportó el clima, estaba despejado. Hasta el momento en que el Boxcar llegó a la ciudad, Kokura fue cubierta por el humo de un bombardeo incendiario. El resultado fue que cuando a las 10:44 de la mañana Charles Sweeney finalmente llegó a Kokura, encontró la ciudad completamente cubierta por nubes. Aún así, decidió iniciar el procedimiento de bombardeo, es decir, pasar el control de la aeronave al bombardero Kermit Behan, y Behan realizó este procedimiento 3 veces, sin lograr visualizar. Y después de la primera y fallida pasada de bombardeo, la tripulación ya empezó a observar disparos de artillería antiaérea intentando alcanzar la altitud de la aeronave. Y en la tercera pasada, el oficial de contramedidas electrónicas Jacob Beiser informó que estaba detectando una actividad intensa en las frecuencias de radio utilizadas por los escuadrones de caza japoneses. Es decir, los japoneses estaban despegando con aviones de interceptación para tal vez interceptar al Boxcar en ese momento. Entonces, ya habiendo perdido buena parte de su combustible por una falla en la bomba, habiendo retrasado la misión, circulando Yakushima durante 40 minutos y ahora haciendo 3 pasadas de bombardeo completamente fallidas sobre Kokura, el combustible del Boxcar estaba escaso y Charles Sweeney tuvo que tomar una decisión rápida. Decidió dirigirse rápidamente al objetivo secundario Nagasaki a las 11:32 de la mañana. Entonces el Boxcar toma rumbo sur y recorre los 155 kilómetros que separan las dos ciudades, llegando finalmente a Nagasaki a las 11:56. Desde entonces, Charles Sweeney sabe que solo tiene combustible para un intento de bombardeo, y aún así el combustible que queda en la aeronave no es suficiente para llevarlo hasta el punto de apoyo en Iwo Jima. De hecho, tendrá que dirigirse a la isla de Okinawa, que fue capturada recientemente de los japoneses y que estaba a solo 500 kilómetros de Japón. A las 11:58 AM frente a Nagasaki, el Boxcar ve el objetivo cubierto por nubes, pero sin alternativa. Charles Sweeney le pasa el control de la aeronave a Kermit Behan, quien inicia la única pasada de bombardeo posible sobre la ciudad. En ese momento, todos ya usan sus gafas de protección y Behan observa por la mira de bombardeo. Nordem está intentando encontrar algún tipo de brecha en las nubes para poder ver el objetivo allá abajo, y en ese momento exacto, al mediodía, a cientos de kilómetros de ahí, en Tokio, el Gran Consejo para la Conducción de la Guerra, el Consejo de los 6 Grandes, inicia su reunión del 9 de agosto. La reunión trataría principalmente la ofensiva soviética en Manchuria, pero estaba a punto de recibir otra pésima noticia apenas un minuto después de eso, al mediodía. Y un Kermit Behan finalmente logra ver algo. En un hueco entre las nubes, él ve un tramo de la ciudad allá abajo y no tiene dudas, presiona el botón que inicia el lanzamiento de la bomba. La Fat Man entonces se desprende, se separa de la aeronave y cae hacia las nubes, teniendo la ciudad de Nagasaki allá abajo de ellas. El gran artista sigue al Boxcar de cerca cuando ambas aeronaves se separan en una inmersión de 155 grados. El Boxcar va a la derecha y el gran artista a la izquierda. Esa maniobra tiene como función alejar las aeronaves de la zona de detonación del arma. Y al mediodía con 2 minutos o a las 11:02 de la mañana, en el horario local de Nagasaki, la Fat Man detona a 500 metros sobre Nagasaki. 3 ondas de choque alcanzan de inmediato al Boxcar y el gran artista. A unos 150 kilómetros, el Big Sting, aparentemente perdido, ve la detonación en el horizonte y finalmente toma rumbo a Nagasaki para poder ir a registrar lo que quedó de la explosión. Pero a diferencia del bombardeo de Hiroshima, en el cual la tripulación acertó exactamente el objetivo previsto,
la bomba en Nagasaki falló el objetivo previsto por unos 3 kilómetros. Vamos a echar un vistazo al mapa aquí para mostrarte exactamente dónde detonó la bomba. Aquí en el memorial de la bomba está este monumento. Déjenme acercarlo para ustedes. Aún así, los instrumentos de El Gran Artista mostraron que la explosión sobre Nagasaki resultó en la liberación de una energía equivalente a 20 kilotones. O sea, fue aproximadamente un 25% más alta que la explosión ocurrida en Hiroshima. La altísima radiación, la luz intensa que vaporizó a las personas en el área inmediata de la explosión, así como la inmensa bola de fuego que destruyó por completo los edificios de la ciudad, fueron muy parecidas a lo visto en Hiroshima. Sin embargo, el número de bajas en la ciudad, que tenía entre 250,000 y 300,000 personas en ese momento, allá abajo, fue en realidad un poco menor que en Hiroshima, causando la muerte de unas 40,000 personas, en lugar de las 70,000 que murieron instantáneamente en Hiroshima. A diferencia de Paul Tibbets, que dio 3 vueltas sobre la ciudad al mediodía con 6 minutos, Charles Sweeney fue directo a la pista más cercana en Okinawa. Aunque la distancia era solo de 500 kilómetros, el poco combustible hacía posible un aterrizaje forzoso en el océano. Mientras tanto, a las 12:30, en medio de la reunión, el Consejo Supremo de Guerra, allá en Tokio, recibe el mensaje de que Nagasaki había sido destruida por una segunda bomba atómica. Este hecho cambiará por completo la dinámica. Más tarde, ese mismo día, a las 13 horas, un nervioso Charles Sweeney, al mando del Boxcar, finalmente avista Okinawa en el horizonte, pero para su desgracia, nota que cerca de la pista hay mucho tráfico aéreo e intenta contactar a la torre de control de Okinawa varias veces, pero no recibe respuesta. Sweeney sabe que no puede perder tiempo. Entonces ordena que la tripulación dispare todas las bengalas y señalizadores luminosos del Boxcar para anunciar visualmente al personal de control de vuelo allá en la isla que el avión estaba en un estado extremo de emergencia. Y eso es lo que sucede. El personal de la torre de control observa al BX lanzando bengalas de colores sucesivamente y libera la pista para el aterrizaje del Boxcar. En medio de la aproximación para el aterrizaje, el motor número 2 del Boxcar se apaga y deja de funcionar por falta de combustible. Se quedaron sin gasolina. Y entonces Sweeney realiza un aterrizaje muy rápido, a 240 kilómetros por hora en lugar de los 190 kilómetros tradicionales, para evitar que el avión pierda sustentación. Y aún así, el avión pierde casi la mitad de la pista antes de tocar el suelo, saltar en el aire de nuevo y finalmente asentarse en tierra. Aún así, el Boxcar va demasiado rápido y ni siquiera el uso de las hélices de paso reversible logra ayudar a frenar completamente la aeronave. Sweeney y su copiloto están aplicando los frenos al máximo y pierden otro motor por falta de combustible. Antes de notar que un grupo de BX está estacionado frente a ellos y el riesgo de colisión es serio, Sweeney gira el avión a la derecha para evitar la colisión. Después corrige un poco el rumbo y logra detener el Boxcar poco después del final de la pista. Minutos después, a las 13:20, el The Great Artist y el Big Sting aterrizan en la pista de Okinawa. Y un poco más de 4 horas después, a las 17:30, ya reabastecidos, los aviones finalmente despegan rumbo a la isla de Tinian, en las Marianas. Ese vuelo dura 5 horas y solamente a las 22:30 de esa noche del 9 de agosto de 1945 es cuando el Boxcar finalmente aterriza en la pista de la isla de Tinian. A diferencia de la misión de Hiroshima, ahora no hay quien reciba a la tripulación. Aún así, Charles Sweeney acompaña a Curtis LeMay a hacer su informe. Y ahí el general, característico por su puro siempre presente en la boca, simplemente le dice: «La arruinaste todo, ¿verdad, Chuck? La misión de Nagasaki estuvo plagada de infortunios y errores desde el principio, lo que la diferencia bastante de la misión de Hiroshima, considerada prácticamente un ejemplo de ejecución de una misión atómica. Hasta hoy los historiadores debaten cuánta culpa tuvo Charles Sweeney en los errores de la misión de Nagasaki. Una cosa es cierta: la segunda explosión atómica llevó al emperador Hirohito
a romper el estancamiento del Consejo de los Seis Grandes y decidiera enviar un mensaje a los aliados. Aceptando los términos de la Declaración de Potsdam, la ojiva para la tercera bomba atómica ya estaba casi lista allá en Los Álamos. Pero debido a la postura del gobierno japonés de buscar aceptar la Declaración de Potsdam, el presidente Truman suspendió las misiones atómicas a partir del día de agosto, aunque ese tercer núcleo nunca fue enviado a Tinian ni usado en la guerra. Se hizo conocido como el núcleo del diablo porque fue responsable de la muerte de 2 científicos en 2 ocasiones distintas. Pero esos eventos, así como los que finalmente resultaron en la rendición japonesa el 15 de agosto, los veremos en otro episodio. Si quieres conocer todo sobre los bombardeos atómicos y vivir la experiencia, aquí tienes la invitación para la misión Átomo. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el QR en pantalla y llama a nuestros agentes para participar. ¿Tú ya conocías los pormenores del bombardeo? ¿Sabías que la misión había sido tan problemática? Cuéntanos aquí en los comentarios una vez más. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. Y no olvides suscribirte a Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de Sala de Guerra.